Esta es la presentación de la microclase final, trabajo final de Humanidades 1, en la especialización en docencia universitaria, presentada al profesor Alejandro Rodríguez Mendieta, de la Universidad Militar Nueva Granada. El tema de esta microclase es analizar el desenfoque visual y su influencia en las humanidades. Es importante comenzar diciendo que los animales en general reciben los estímulos del ambiente, cualquiera que éste sea, a través de órganos especializados que son capaces de convertirlos en impulsos eléctricos y hacerlos llegar de forma efectiva al cerebro. ¿Cuál es el objeto de esto? Que el cerebro, en virtud de esta información que viene del ambiente, sea capaz de cambiar el comportamiento del animal, la actividad del animal, la dieta o los hábitos. Y esto se hace simplemente para poder sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia. El 80% de la información que recibimos es visual sobre eh, la otra información que pueden aportar los órganos de los sentidos. La más importante es la visual y es que evolutivamente una gran parte del cerebro se dedica al proceso y al almacenamiento de esta información visual. La importancia radica en primer lugar de la complejidad del aparato visual y en segundo lugar la velocidad a la cual viaja la información. La información que entra por los ojos viaja a la velocidad de la luz, incluso mucho más rápido que cualquier otro tipo de información que tengamos por el tacto, por el gusto, por el olfato o incluso por el oído. Entonces de ahí viene la gran importancia de la información visual. Este es un análisis de los artículos publicados desde el 2008 hasta el 2019, en el cual se hace un conteo de la cantidad de estudios que hacen referencia a alguno de los órganos de los sentidos. Y ustedes se pueden dar cuenta cómo en la parte visual hay más de 1500 estudios, en la parte auditiva tal vez unos 250, en la olfatoria menos, en la táctil tal vez unos 100 o un poco menos, y en la del gusto pues muchos menos. Entonces, en cuanto a estudios internacionales, dense cuenta la importancia, la relevancia de la información visual. A una serie de personas contactadas se les hizo la pregunta de si tuvieran en algún momento que perder alguno de los órganos de los sentidos, ¿cuál le daría más temor? Y pues la mayoría, como se ve en esta gráfica, contestaron que perder la visión sería lo más atemorizante. Este es un esquema del ojo. Vamos a ver cómo se enfoca la imagen, cuáles son las partes críticas y qué es lo que puede pasar cuando hay un desenfoque. Entonces, en un ojo normal, la luz que viene del entorno discurre en forma paralela, como ustedes se pueden dar cuenta en las líneas verdes, y es enfocada a partir de dos lentes. El primer lente es la córnea y el segundo lente es el cristalino. Y estos dos se encargan de enfocar, de hacer que todos los haces de luz caigan en un solo punto común posterior, que es la retina, en una parte especializada que se llama la mácula. La mácula es realmente la que ve y el resto de la retina también aporta información del entorno, pero realmente la mácula es la parte más importante, son aproximadamente 500 micras de área visual, que es la que nos da toda la información. Entonces podemos tener una alteración en la forma o en la transparencia de la córnea. Esto podría ser una forma de desenfoque. Podemos tener una alteración en la forma o en la transparencia del cristalino. Esta podría ser otra forma de desenfoque. Alteraciones en la retina o en la mácula es otra forma de no ver las cosas claras, aun cuando el resto de los componentes estén bien. Puede haber también alteraciones a nivel del nervio óptico y esto es todo lo que hace referencia al ojo como estructura anatómica, pero recuerden que el nervio óptico es el cable que conecta con el cerebro y el cerebro es el procesador de imágenes, esa es la computadora. Entonces también podemos tener del nervio óptico hacia atrás a nivel cerebral lesiones que puedan producir un emborronamiento, no directamente visual, pero sí un emborronamiento que altere la percepción de la imagen a nivel neurosensorial. En cuanto a la córnea, entonces, tenemos dos tipos de desenfoque y vamos a verlos en los ejemplos a qué hace referencia el desenfoque óptico regular y el desenfoque óptico irregular.
Como representante más importante del regular están la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, que tal vez son los efectos más conocidos, y desenfoque óptico irregular, el queratocono. Entonces, en este modelo de ojo, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una córnea y un cristalino que tienen un exceso de poder refractivo, están transparentes, están bien, pero tienen un exceso de poder refractivo y entonces los haces de luz, en lugar de caer en la parte de la mácula donde deben caer, caen adelante. Y esto hace que la persona con miopía no sea capaz de ver bien las imágenes que están lejos, a la distancia, pero que vea muy bien las imágenes que están de cerca. Entonces, uno de nuestros primeros representantes en la parte de la miopía es Pierre Auguste Renoir. Él nació en 1841, murió en 1919. En la escuela de pintura fue gran amigo de Claude Monet, de Alfred Sisley y de Frédéric Bazille. Ellos iniciaron el movimiento impresionista. Ustedes se pueden dar cuenta en la fotografía de Renoir cómo tiene una característica en esta fotografía de unos ojos que se pueden considerar grandes. Esa es una característica de los miopes. Pues él lo expresó muy claramente en su obra de pintura. Los miopes no ven de lejos. Este cuadro, que se llama Una mujer con sombrilla en un jardín, fue pintado en 1875, y dense cuenta cómo la visión de lejos es bastante borrosa. Los impresionistas, un énfasis en el color, en la luz natural y en el espacio. Entonces pintaban en espacios abiertos, y ustedes aquí pueden darse cuenta cómo hay un hombre y una mujer en esta representación. Aquí está el hombre y la mujer. Son un poco difíciles de apreciar porque pues es una visión lejana, algo borrosa, pero también nos damos cuenta cómo hay una gran cantidad de luz. Nos damos cuenta cómo las flores son pintadas como manchones. Y de hecho, cuando Renoir iba a mirar sus obras, siempre daba 2 o 3 pasos hacia atrás para poderlas contemplar. Aparentemente, él no utilizaba sus gafas de corrección, o cuando en la época ya había gafas para hacer este tipo de pinturas. También es interesante saber que el otro amigo de Renoir, Claude Monet, también era miope y no usaba las gafas. Y parece ser que Alfred Sisley también era miope y no usaba las gafas. Entonces, de estos 3 miopes, de los 4 amigos, parece ser que salió como movimiento el impresionismo y después se consolidó como un movimiento artístico. Ahora, una característica que mencionamos anteriormente de los miopes es que los miopes ven muy bien de cerca. Dense cuenta en este retrato. Esta es la amante de Renoir. Se llama Lisette Trehot. En este hace una gala de los detalles en visión cercana. Dense cuenta que es casi fotográfico el detalle de la cara, el detalle de las manos, el detalle del cabello. Entonces, pues realmente esta es una obra bastante interesante, pero también dense cuenta como en la parte posterior, donde están las hojas pintadas, se ve como el trazo es mucho más grueso, es mucho más tosco y desenfoca lo que está detrás de la persona que está posando. Esta se llama En verano, fue pintada en 1868. El siguiente defecto refractivo es la hipermetropía. Contrario a la miopía, el hipermétrope tiene el ojo pequeño o hay una falta de poder en los medios refractantes. Entonces, los haces de luz que vienen del infinito en un ojo pequeño se enfocan detrás de la retina. Y el cristalino tiene que hacer un esfuerzo acomodativo para poder enfocar. Esto se puede lograr durante algún momento, pero en cierto tiempo el cristalino se cansa y lo que ocurre es que la visión de cerca y la visión de detalle se ponen borrosas, aun cuando la visión de lejos puede ser buena o puede ser relativamente enfocada. Entonces, como representante de hipermetropía está esta artista americana, Anne Laprat Seute. Ella nació en Estados Unidos, hizo sus estudios en la Universidad de Massachusetts
y se especializó en pintura paisajista. Ella es hipermétrope alta, dense cuenta la característica de sus ojos, aun cuando tiene una gran apertura de los párpados por elevación de las cejas, como lo pueden ver aquí, ella es de ojos pequeños. Entonces podemos ver, ella tiene dos trípticos que son pintados en el río de Connecticut. Y ustedes dense cuenta como en este primero, tanto en la izquierda, en el centro, como a la derecha, se ven imágenes que se ven con una nitidez relativamente buena a la distancia, pero no hay detalle de proximidad. ¿Por qué? Porque el hipermétrope no es capaz de ver bien de cerca, ¿sí? Entonces el paisaje está pintado, inspirado a la distancia. Este es el primer tríptico y este es el segundo tríptico, y dense cuenta que los trazos medios de la obra son relativamente opacos y no hay proximidad. O sea, y estos cuadros se llaman hipermetropía y ella se define como una hipermétrope y pinta en su condición visual. Entonces este es hipermetropía 2 y el anterior era hipermetropía 1. Bien, entonces el siguiente defecto de enfoque regular, ¿no? Imaginémonos que esto que vemos aquí es una córnea normal, que es perfectamente esférica y el mismo poder refractivo tanto horizontal como vertical y en cualquiera de los 360 grados. Pues cuando hay astigmatismo, la córnea ya no es una esfera perfecta, sino se convierte en un ovoide o en una elipse, donde hay un radio de mayor curvatura o un radio de menor curvatura, y esa orientación puede ser horizontal, como en el caso de la imagen del centro, o puede ser vertical, como en el caso de la imagen de la derecha. Entonces, ¿qué pasa con estas córneas astigmáticas? Primero hay que analizarlas. La mejor forma de analizarlas es con sistemas especializados como este que vemos aquí, se llama Pentacam, en donde una imagen de forma automática hace un análisis con una luz de un diodo superluminiscente que corta las estructuras ópticas y después nos reconstruye un mapa de colores como este que estamos viendo aquí, por eso se llama una topografía, en donde de forma intuitiva sabemos que lo verde o lo azul es bueno, lo amarillo está más o menos bien y lo rojo ya es enfermedad. Entonces en esta paciente pues vemos una paciente con una córnea normal, con un astigmatismo muy bajo, que es capaz de compensar el ojo, y pues aquí ven ustedes como en esta imagen todo predomina el verde y el azul, y acá también el verde y el azul. Cuando el paciente tiene astigmatismo, en esta siguiente imagen nos damos cuenta cómo se genera esta imagen a manera de corbatín, y ese corbatín pues ocupa en su línea roja el meridiano más curvo, o sea, hacia el punto hacia donde se va a desenfocar la imagen. Entonces, uno de los principales representantes del astigmatismo en el arte es el Greco. Su nombre, Domenicos Theotokopoulos, nombre difícil de pronunciar. Fue griego, vivió entre 1541 y 1614, pero más o menos a la edad de, él nació en Creta, a la edad de 26 años se radicó en España. Es un representante de la pintura a finales del Renacimiento. Y en España continuó con su obra, y dense cuenta desde este autorretrato cómo las imágenes de él son alargadas en el sentido vertical, son más altas que anchas. Este es su autorretrato, y dense cuenta en este de San Jerónimo cómo también es alargado, pero hay unas características muy interesantes. Dense cuenta cómo la mano izquierda es alargada, como la mano derecha tiene unas proporciones normales, el libro que tiene en sus manos es de una proporción normal, y los botones que tiene en el abrigo son también de proporción normal, pero todo lo demás está elongado. Entonces, esta es una de las características del astigmatismo. Otra obra famosa del Greco es esta imagen de San Andrés y San Francisco, también típicamente elongada, y podemos ver el detalle de las manos, el detalle de la cara y de los pies también importantemente elongado. Esto fue pintado en 1598. Entonces tenemos una córnea normal analizada por un sistema especializado, que es la regla de oro en el análisis de la forma de la córnea. Pues ahora vamos a ver qué pasa cuando una córnea se enferma. Y una de las enfermedades más comunes en nuestro medio es una que se conoce con el nombre de queratocono.
Habíamos dicho que lo normal es lo verde, pues miren en esta, intuitivamente sabemos ya pues que esta córnea está enferma. Aquí se ve una zona roja que implica irregularidad. Aquí vemos un área amarilla que implica adelgazamiento y esto es debilidad en la parte anterior y debilidad en la parte posterior. Esta es una córnea enferma con queratocono. Entonces, ¿de dónde viene el queratocono? ¿Por qué sale el queratocono? Pues este video, que es como digo, un minuto, nos va a explicar por qué sucede el queratocono y realmente la etiología está dada por Eye el rubbing rascado, is a common rascarse los habitual ojos. behavior, but it can be extremely bad for the eyes when it is intense and repetitive, leading to a pathology known as keratoconus. To this day, little was known about what happens to the globe when it is rubbed. So, we performed an MRI on a healthy doctor volunteer within our team and asked him to rub his eyes. And the results are striking. The cornea distorts and the globe steps back into the eye socket. Those images illustrate well the trauma that is inflicted to the eye during vigorous rubbing, and it is easy to understand that this behavior can be very harmful if repeated day after day for many years. But if you think keratoconus is the only side effect, lo que realmente nos dice es que el hecho de rascarse los ojos por tiempos muy largos produce un daño acumulado sobre la superficie del ojo, generando esta irregularidad. Esta es una pintora norteamericana, se llama Kim Aboit. Ella pintó este autorretrato. Ella tiene un queratocono en un solo ojo, en el ojo derecho. Y ella pinta este autorretrato en el que ustedes pueden ver cómo se perciben las imágenes de un paciente con queratocono, simplemente por rascarse los ojos. Entonces, dense cuenta cómo hay una duplicación en algunas partes. Si ustedes se dan cuenta, los ojos parecen cuádruples. Aquí se ve un par de ojos, acá se ve otro par de ojos, acá otro par de ojos y acá otro par de ojos. La nariz está duplicada, la boca está duplicada y hay una especie de fantasma alrededor del autorretrato de Kim Aboit. Entonces, ella utiliza un lente de contacto rígido en el ojo derecho donde mejora su visión, pero pues obviamente para una persona que pinta, que es artista, esto puede llegar a ser muy preocupante, muy deprimente. Entonces, este es el efecto del queratocono por rascarse. No debemos tocarnos los ojos, no debemos rascarnos los ojos. En cuanto a cristalino, obviamente la reina es la catarata y hay diferentes tipos de catarata, pero independientemente del tipo de catarata, lo que ocurre, lo vamos a ver en este gráfico, es que la luz viene de una forma adecuada. El cristalino tiene una catarata, la catarata es una opacidad densa de ese lente que tiene que ser transparente y obviamente la cantidad de luz que llega a la retina es insuficiente. Si ustedes se dan cuenta aquí, la cantidad de haces de luz que pasan pues son muy poquitos. Entonces, hacer muy poquitos, primero impacta la calidad de la visión y segundo impacta la cantidad de la visión. Y aun cuando todo lo demás está bien, si hay un objeto en donde la transparencia es deficiente, pues el resto de la imagen no se va a percibir. Esta es una simulación de una catarata nuclear, que es la más común, y miren cómo se altera la paleta de colores. En primer lugar, llama la atención que la paleta de colores se estrecha, ¿no? De una amplia gama de colores normales, que es la que tenemos arriba. Vemos como acá pues quedan muy pocos colores, ¿sí? En primer lugar, eso puede ser muy complicado para un artista porque su rango de percepción del color se estrecha y no puede expresar en sus pinturas lo que realmente quiere expresar. En segundo lugar, vemos cómo el blanco se confunde con el amarillo, gravísimo, ¿no? Uno de los principales colores confundido con otro que no es primario. En tercer lugar, dense cuenta cómo los azules, la gama de azules, se vuelve oscura, ¿sí? El azul se vuelve negro y desaparece casi que totalmente la tonalidad azul porque estas cataratas brunescentes son de color amarillo y filtran totalmente la luz azul. Y en tercer lugar, miren cómo la gama de los verdes, de los amarillos y naranjas también se estrecha, se vuelve un solo color. Entonces, digamos que para un artista, para un pintor con catarata, la dificultad de reconocer el trazo la puede compensar, pero la confusión de la paleta de colores es absolutamente deletérea para la calidad de la imagen de lo que se está pintando. Esta es una simulación de una catarata
con 20/200 de visión. El fondo debería ser blanco y dense cuenta que la persona lo ve en color amarillo y el deterioro en la forma de las letras, ¿no? Difícilmente se pueden ver las letras en la parte superior. Un representante de la pintura a través de la vida y la expresión en la catarata es Homer Dodge Martin. Él es un artista norteamericano, es uno de los primeros artistas impresionistas norteamericanos. Nace en 1836, muere en 1897. Vemos aquí como sus primeras pinturas son con una paleta de colores bastante rica, verdes abundantes, el azul muy bien definido, las nubes perfectas. Él se caracterizaba por pintar muy bien la naturaleza. Miren la característica de los árboles, del agua, ¿no? Las piedras, las rocas que están sobre la orilla, ¿no? Todo absolutamente pristino. A la edad de 40 años empieza a desarrollar una catarata temprana y aun cuando no ha perdido detalle, como en este cuadro que se llama el lago Raquette, en 1869 fue pintado, ya se ve una tonalidad amarillenta, aun cuando algunos dicen que fue pintado en otoño, pero parece ser que ya había algo de catarata. Este paisaje de Normandía, 1894, nos muestra ya una pérdida del detalle, con un trazo mucho más grueso en la pincelada y todo completamente oscuro y el cielo bastante gris. Y esta fue antes de morir. Bueno, este personaje sufre catarata, tiene una cirugía complicada en uno de sus ojos y lo pierde y queda con otro ojo que progresivamente después de una cirugía de catarata empieza a perder la visión hasta llegar a tener menos de un 5% de visión. Y este cuadro lo pinta un año antes de morir. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Si el señor estaba casi ciego, ¿por qué este cuadro está tan bien hecho? Relativamente bien hecho, solo tiene los tonos amarillos. Y es que él vivió su infancia y su juventud en el Mississippi y esto lo pintó de memoria. Entonces es interesantísimo ver cómo la visión como un proceso psicofisiológico no solo necesita de un órgano que perciba las imágenes, sino también el cerebro es capaz de rellenar la información que falta cuando la persona tiene la información suficiente. En cuanto a la parte de retina, mácula y nervio óptico, esta ya es una alteración del desenfoque por el receptor, ya no por los medios refractantes como la córnea del cristalino, sino el receptor. Aquí hay tres interesantes representaciones en la mácula, en la retina y enfermedades como el glaucoma, aun cuando el glaucoma no vamos a hablar en esta presentación porque ya fue tratada en otra microclase. Entonces, está muy bien la córnea, está muy bien el cristalino, y lo que ocurre es que a este nivel en la retina o a este nivel en el nervio hay un daño, ya sea de tipo degenerativo, ya sea de tipo vascular como en la diabetes o ya sea de tipo hipertensivo como en el caso del glaucoma a nivel del nervio óptico. Edgar Degas o Hilary Germain Edgar Degas nace en 1934, muere en 1917 y él es el representante de la degeneración macular. Muchos dicen que fue una degeneración macular relacionada con la edad, pero realmente se considera que fue una enfermedad degenerativa de la mácula, una enfermedad tipo Stargardt, porque él la empezó a padecer desde muy joven y también lo padeció su hermana. Entonces, esta correlación nos descarta la enfermedad macular relacionada con la edad. Y es interesante que él tiene registros oftalmológicos basados en cartas, basados en consultas médicas y basados en libros en los que nos muestran cómo se deterioró progresivamente su visión. Ustedes pueden darse cuenta cómo en la juventud él tenía un 90% de visión, más o menos 20-25, un ojo siempre vio un poquito menos que el otro, 20-50 a una edad media, después bajó a 20-100, que es como más o menos 30 o 20% de la visión, después bajó a 20-200 y finalmente cuando casi fallece tenía menos de un 10% de la visión. Dense cuenta cómo su visión decayó progresivamente en la medida en la que iba avanzando en la estas representaciones no las quiero tocar mucho porque ya fueron vistas en otra microclase. Son mujeres bañándose. Miren cómo el detalle se va perdiendo en la medida que va avanzando la edad.
1886, 1889, 1905, y esta es una simulación computadora de lo que pudo haber sido la visión real en el día a día de Edgar Degas. Esto es la visión de 2050, 2100 y 2300. Pero hay una cosa interesantísima, y es que Degas era pintor y era escultor. Entonces la parte de la pintura ya fue tratada en otra microclase, como les decía, pero miremos qué pasó con la escultura. Él hacía esculturas pequeñas, esta es una escultura de aproximadamente 30 centímetros. Y dense cuenta la riqueza del detalle. Él la hizo más o menos a la edad de 30 años. Miren cómo se ve un caballo que realmente está corcoveando, está en movimiento. Miren el detalle de las patas, se puede ver el ademán del caballo, de echar la cabeza hacia atrás, perfectamente la musculatura y perfectamente se ven aquí parte de las venas del caballo y la cara del caballo. La cola en un ademán de movimiento hacia atrás. Entonces es una representación bastante fiel. De hecho, estos modelos se utilizaban en veterinaria, eran modelos anatómicos de veterinaria por la riqueza del detalle anatómico. Entonces, cuando le viene la enfermedad a Degas, su degeneración macular, se pasa a la escultura, pero miren el resultado. Esta se llama La bailarina sosteniendo su pie derecho en su mano derecha, 1900 a 1911, y en primer lugar lo que hizo fue incrementar el formato, o sea, de 30 centímetros pasó a esta que fueron 50 centímetros, y dense cuenta que el detalle es absolutamente pobre, ¿no? Son trazos de un escultor que realmente no es capaz de apreciar el detalle, teniendo en cuenta la relación con la anterior escultura, que era más pequeña y más rica en detalle. En cuanto a la parte de la retina, la retinopatía diabética, la representante en este problema anatómico es Mary Stevenson Cassatt, es americana. Mary Stevenson fue muy amiga de Renoir. De hecho, fue la única mujer americana que pudo exponer sus obras impresionistas en Francia. O sea, ni siquiera los hombres impresionistas americanos lo lograron. Ella logró entrar al círculo, se hizo muy amiga de Renoir e incluso fue alumna de Renoir, muy reconocida. Esta es su prima Lidia y se llama Tejiendo Crochet en el Jardín de Marly, 1880. Ella sufría de diabetes. Estos son los momentos en los que pues todavía no tenía la enfermedad. Dense cuenta la belleza del detalle en el sombrero, los pliegues, los guantes, absolutamente todo detallado con una riqueza de color y con una paleta exquisita. Más adelante empieza a tener su problema de diabetes, una diabetes temprana, y en este autorretrato ustedes dense cuenta cómo se ve ya un deterioro en la riqueza del trazo, en el detalle del color, y lo que ella hizo fue cambiar la técnica, se pasó de óleo a otro tipo de técnica que fuera menos exigente. Este es un pastel, entonces pues trató de compensar, pero de todas formas se aprecia el déficit visual. Esta es más adelante, Madre en púrpura sosteniendo a su hijo, 1914. Hay algunos detalles. Ella también tuvo cirugía de cataratas en ambos ojos. Los dos ojos fueron complicados. En esa época la cirugía de cataratas no estaba todavía muy bien dominada. No se colocaba lente intraocular. Era imposible colocar lentes intraoculares porque no se habían inventado. Y esta es antes de su muerte. Miren la disminución en la calidad del trazo que ella logró obtener en esta apreciación que se llama Madre e Hijo. Esta es la última fotografía de la artista en 1925, unos años antes de su fallecimiento, y nos podemos dar cuenta cómo pues ella estaba en una silla de ruedas porque la diabetes también le producía daño a nivel de los miembros inferiores. Y miren las gafas que utilizaba. Estas son las gafas de áfaco, son gafas que tienen un aumento de más 13 para que la persona pueda ver algo, pero realmente no son una ayuda visual muy grande cuando a uno no le colocan lente intraocular. Dentro de las neurológicas, ya casi terminando, está entonces el desenfoque por lesiones neurológicas tipo tumores o tipo toxicidad. El representante, bueno, en las neurológicas cabe decir que la córnea está bien, el cristalino está bien, la retina está bien,
el nervio óptico está bien, pero del nervio óptico hacia atrás se presenta la lesión a nivel cerebral en donde se encuentre. Entonces, el representante es Francis Bacon. No hay que confundirlo con Francis Bacon, el abogado británico. Este es Francis Bacon, artista irlandés, hijo de padres británicos. Y él es el representante de esta alteración cerebral que se conoce con el nombre de dismorfopsia. Él nunca quiso hacerse exámenes médicos. No se sabe exactamente cuál era la causa de la dismorfopsia, pero es un cambio en la apreciación de la imagen a pesar de que el ojo como receptor esté bien. Este es uno de sus cuadros famosos, se llama Tres estudios para un autorretrato, en 1976 fue pintado, y dense cuenta cómo él no es capaz de definir claramente los contornos de la cara de él mismo, y incluso hay una deformidad. A él es conocido como la bestia británica del arte. Sus cuadros son bastante inquietantes, no son muy bonitos de apreciar, pero característicamente este cuadro fue vendido en 46 millones de dólares en una subasta en Christie's. Y este es su cuadro más famoso, se llama Tres estudios de Lucian Freud. Es un buen amigo de él, y este cuadro ostenta uno de los récords de los 3 cuadros más costosos en la historia de la humanidad. Fue subastado por 146 millones de dólares. Pudo haber sido una lesión neurológica, pero él nunca se dejó examinar. Algunos hablan de un tumor tipo glioma que hizo que tuviera una alteración en la percepción de las imágenes. En cuanto a las vasculares y las neurológicas, ya las últimas, este es un desenfoque que se presenta por una alteración transitoria de la irrigación sanguínea en el cerebro, hablando de la migraña, o inflamación en los pares craneanos en otro tipo de dolor neurálgico que se llama la neuralgia del trigémino. Interesantemente encontré este libro, se llama El arte de la migraña, y es la recopilación de 300 obras de arte de artistas o no artistas que sufren de migraña y que expresaron qué es lo que se veía en la migraña cuando tenían el cuadro. Esta tal vez una de las más interesantes. Este es una paciente que se llama Eve Benjamin. En 1985 pinta esta imagen de lo que ella sentía cuando empieza la migraña. Entonces dense cuenta que esta es la primera advertencia. Ella iba conduciendo, tuvo que parar el carro, y estos son los vehículos que venían en la vía. Entonces la primera advertencia es esta luz aquí que se llama un escotoma, y después ese escotoma se amplía, como ustedes lo pueden dar cuenta, y forma una teicopsia, ¿no? La teicopsia son estas imágenes que tienen como puntas afiladas, que son brillantes. Aquí ella las pinta como blancas, y se van extendiendo en el campo visual, y se van extendiendo de tal manera que oscurecen la visión del paciente. Y dense cuenta al final cómo el paciente termina con un escotoma difuso, y ella lo incluso colocó el tiempo, ¿no? 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos. De las migrañas hay que tener en cuenta que son patologías incapacitantes hasta el momento en el que, no solo en el momento en el que ocurre la migraña, sino después cuando viene el dolor, y esto se presenta por una fase de vasoconstricción y vasodilatación donde viene el dolor. Es la tercera causa de incapacidad a nivel mundial. Entonces la migraña hay que tenerle cuidado, y dense cuenta cómo esta componente que no afecta el ojo puede afectar el enfoque de las imágenes de lo que conocemos en el cerebro. Y esta, ya para terminar, es una imagen de Christy Ritter, es un autorretrato. Ella sufría, además de migraña, de una patología que es la neuralgia del trigémino. Es uno de los, clasificado como uno de los 3 dolores más fuertes que existe, y ella lo expresa muy bien en este cuadro, mostrando las teicopsias a este nivel, y la sensación de dolor urente, de quemadura en su ojo izquierdo a este nivel. En conclusión, las alteraciones en la percepción del enfoque visual influyen grandemente en el arte sin importar su origen. Ustedes lo pudieron ver en todas estas representaciones pictóricas. Se destaca la importancia de la visión sobre cualquiera de los otros órganos de los sentidos, y la pintura y la escultura reflejan fielmente el efecto de este deterioro en el tiempo. Esta es la bibliografía. Donde está toda la información. Muchas gracias.